la introducción a la base de datos, ¿no? Vamos a con la de introducción a las bases de datos. Dentro de AWS manejamos dos tipos de bases de datos, que son las relacionales y no las relacionales, y las no relacionales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a fin de abastecer cualquier tipo de necesidad empresarial que requiera de algún tipo de estas dos soluciones en bases de datos, ¿verdad? Dentro de lo que es AWS manejamos lo que es la relacional, con su punta que es RDS. Dentro de RDS se maneja mucho lo que es MySQL y Postgre, ¿verdad? Postgre. Postgre se implementa muy bien en lo que es RDS. Aparte tenemos un motor que amplifica las cualidades de estos dos motores, como es MySQL y Postgre, que es Aurora, ¿verdad? Si, por ejemplo, MySQL corre a 2, bueno, dentro de Aurora puede correr hasta 8 veces más su velocidad, ¿verdad? La amplifica. Y tiene muchas variedades dentro de lo que es RDS, ¿verdad? Por ejemplo, MySQL, más bien con Aurora, dentro de Aurora, MySQL dentro de Aurora, logra entrabar tablas globales, o sea, le da adiciones. Esas adiciones las vuelve globales, ¿verdad? Aurora te permite tener esos recursos similares a los que tienen las bases de datos no relacionales, como es Dynamo, ¿verdad? Dynamo también tiene tablas globales, eso le permite tener más funciones dentro de la actividad global en el entorno de AWS. Aquí tenemos, por ejemplo, las ofertas de bases de datos. ¿Qué tenemos como ofertas? Pues tenemos bases de datos relacionales, bases de datos no relacionales, ¿verdad? Con valores clave, bases de datos para archivos, ¿no? Como SFS, bases de datos para memoria y para gráficos como Neptune, ¿verdad? AWS Neptune es una base de datos de gráficos, ¿verdad? Esta se implementa mucho en lo que es Machine Learning, en lo que es aprendizaje automático, porque utiliza muchos gráficos, ¿verdad? Y aquí que nos comenta la diapositiva, dice la necesidad de una solución de base de datos que admita distintos casos de usos y perfiles, cargas de trabajo. Es evidente que en el mundo actual AWS ofrece una amplia gama de servicios, bases de datos diseñados específicamente para sus aplicaciones específicas, ¿verdad? Los servicios de bases de datos administrados de AWS incluyen bases de datos relacionales y no relacionales que no tienen esquema, ¿verdad? ¿Qué es cuando nos dicen? Dicen los servicios de bases de datos administrados, bueno, pues que son del área de serverless, ¿verdad? Esa área de serverless nos permite ya nada más enfocarnos a nuestro trabajo en vez de ver lo subyacente, la parte interna, ¿verdad? Si está replicando o no, nosotros no sabemos, ¿no? Porque esa es una cualidad ya del tipo serverless. Nosotros ya no tenemos que preocuparnos. Está replicando, no sabemos qué replica, pero ahí está, ¿verdad? Tenemos aquí la punta de lanza de lo que son las bases de datos relacionales, que es Amazon RDS. Aquí, como les había comentado, trabaja muy bien con MySQL y con PostgreSQL, ¿verdad? También con MariaDB, con Oracle, Microsoft SQL, ¿verdad? ¿Qué nos dice aquí de RDS? Bueno, pues que es un servicio web que facilita la configuración, el funcionamiento y el escalado de bases de datos relacionales en la nube. Con Amazon RDS puede administrar tareas comunes de administración de bases de datos como parches de sistema operativo, actualizaciones de bases de datos y copias de seguridad. Los motores de bases de datos compatibles incluyen Postgre, MySQL, MariaDB, Oracle, Microsoft SQL Server, ¿verdad? Se complementa muy bien con Aurora. Muy bien que se complementa y esto amplifica el poder, por ejemplo, de MySQL. Aquí tenemos a nuestro motor, ¿verdad? Amazon Aurora, ¿verdad? Amazon Aurora tiene la ventaja de que tiene tablas globales, ¿verdad? Todo lo que tú implementes dentro de Aurora lo puedes ver a nivel global. Si por un lado estás en Colombia haciendo una tabla y tú tienes un sistema bidireccional, ¿qué es ese sistema bidireccional? Que al mismo tiempo hay otra persona, tu cliente, alguien está viendo tu código, es porque Amazon Aurora lo está replicando en esas tablas,
¿verdad? Esa es la parte subyacente. Tú no sabes cuántas veces replica, pero la otra persona está recibiendo esa réplica del código de la base de datos que tú estás escribiendo, la tabla, por ejemplo. Amazon Aurora forma parte del servicio de bases de datos administrada de Amazon RDS. Aurora es compatible con MySQL y PostgreSQL. Con Aurora puede combinar el rendimiento y la disponibilidad de las bases de datos empresariales tradicionales con la simplicidad y la rentabilidad de las bases de datos de código abierto, ¿verdad? Este motor nos permite amplificar la velocidad, ¿verdad? La disponibilidad de nuestra base de datos. Luego tenemos a Amazon DynamoDB, quien es parte de lo que son las bases de datos no relacionales, ¿verdad? DynamoDB tiene muchas características muy completas, ¿verdad? Es una herramienta que ha cambiado la manera de tratar los datos, ¿verdad? ¿Desde cuándo? Desde el 2009. Fue por necesidad que se implementó, ¿verdad? Es de tipo serverless, es una base de datos de objetos clave valor, que más adelante vamos a verlo así más profundamente, ¿verdad? ¿Qué posee DynamoDB? Bueno, pues tiene admisión de tablas de cualquier tamaño, es de escalado horizontal, trabaja con cargas de trabajo críticas en tiempo real. Los datos en tiempo real pueden ser por millones, ya sea por registros, ¿verdad? O llamadas. ¿Qué son las llamadas? Pues las famosas llamadas a API, ¿verdad? Puede hacerlo. Dice, también tiene datos históricos. Esto es gracias a que tiene un índice secundario y es global. Al igual que Aurora, también es global. Dynamo tiene esa peculiaridad de que es global. A pesar de que es un servicio regional, tiene tablas globales. Esa es una ventaja que tiene Dynamo, ¿verdad? Y lo que les comentaba, por ejemplo, está esta herramienta de MongoDB o Cassandra. Bueno, MongoDB es una herramienta extraordinaria en lo que es bases de datos no relacionales, pero está dentro de una carretera de 2 carriles. Dynamo, aunque sea ¿qué les había yo dicho? No es un Ferrari, es un Lamborghini, supongamos, tiene a su disposición una autopista de 6 carriles, ¿verdad? De cada lado. Entonces, tiene más factibilidad de tener más rendimiento. Aparte de que pues fue el pionero de las bases de datos no relacionales Dynamo. ¿Qué más podemos decir de Dynamo? Bueno, pues tiene compatibilidad con transacciones ACID, que son las atomicidades. Ya las tiene, no las tenía, pero ya tiene esa compatibilidad, ¿verdad? Es compatible con más de 25 elementos. Esto le permite procesar a los desarrolladores, ¿verdad? Transacciones muy grandes, ¿verdad? Como transacciones financieras, ¿verdad? ¿Qué es esto del ACID? Pues son las operaciones atómicas coherentes, aisladas y duraderas, ¿verdad? Eso es lo que significa. Bueno, ¿se acuerdan que les había comentado? Dynamo también trabaja en un puerto, ¿verdad? En un puerto de TCP, sí, es el 8000. Arriba del 8000 trabaja Dynamo, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? Tiene transacciones que son a milisegundos de latencia, trabaja a milisegundos, no a segundos, ¿eh? Trabaja a milisegundos. Y aparte tiene una adición que más adelante vamos a ver. Tiene respaldo y cifrado de bases de datos. Distribuye la información de sus tablas en varios servidores. Esa es otra ventaja que tiene Dynamo, por eso es global, porque dispone de todos los servicios, de todos los servidores que puede tener a su alcance y con una alta potencia. Por eso yo a veces les comento, Dynamo, Dynamo corre hasta donde tu bolsillo te alcance. Es casi infinito, no infinito, pero es casi infinito. O sea, hasta donde tu bolsillo te alcance, corre Dynamo, ¿verdad? Estos servidores pues son suficientes para manejar el flujo de datos, ¿verdad? Sin sacrificar rendimiento. Esa es otra peculiaridad dentro de Amazon, ¿verdad? Soporta alto tráfico de solicitudes, las informaciones de Dynamo se almacenan en discos de SSD, se replica en múltiples zonas de disponibilidad en una misma región, se puede replicar, tiene esa variedad, ¿no? Lo que nos comentaban hace rato sus compañeros sobre el marco de la buena infraestructura, pues esa es parte, ¿no? De la replicación dentro de la región en múltiples zonas de disponibilidad, ¿verdad?
Dynamo cuenta con dos tipos de lecturas, que es la eventual y la fuertemente consistente. Más adelante vamos a ver qué es la eventual y la fuertemente consistente, pero de mientras les puedo decir que eventual es algo estándar, pero siempre lleva una pérdida. La eventual, haz de cuenta, estás replicando tu base de datos hasta, hagan de cuenta, de un 100% hasta el 97%, se pierde ese 3% cuando es eventual. Cuando es fuertemente consistente, no se pierde ni un centímetro de esos 100. Nada. Nada, es fuertemente consistente, tiene un costo, pero vale la pena porque tienes en tiempo real hasta el último milisegundo de la replicación de esa base de datos. En Dynamo no hay tiempo de inactividad, no hay degradación en el rendimiento, proporciona capacidad de copia de seguridad completa de sus tablas para retención a largo plazo, ¿verdad? Todo esto tú lo puedes almacenar dentro de un bucket de ese. Dynamo permite eliminar caducados de las tablas, ¿verdad? Automáticamente, solo que no sean relevantes. Cuando es el AI, ¿no? El infrequent access te permite ir eliminando. ¿Para qué? Pues para no saturar, ¿verdad? El famoso caché que tenía Dynamo. Aquí, ¿qué más nos dice? Bueno, es un servicio de bases de datos no relacional, clave de valor, completamente administrado, proporciona rendimiento rápido y predecible con una escalabilidad perfecta. Dynamo puede crear tablas de bases de datos que almacenen y recuperen datos y atiendan cualquier nivel de tráfico de solicitudes. Puede escalar verticalmente o reducir la capacidad de rendimiento en las tablas sin tiempo de inactividad ni degradación del tiempo. ¿Qué otra cosa podemos decir de Dynamo? Bueno, resulta que Dynamo es la herramienta idónea, por ejemplo, para los jugadores de juegos a nivel mundial, a nivel global. Hay videojuegos que están conectados las 24 horas y requieren de mucha memoria, mucha memoria. Y pues hay herramientas que no dan el ancho para eso. La única, de las pocas herramientas que dan el ancho para que un jugador esté en Colombia, otro en España, otro en Singapur y otro en China jugando, interactuando entre ellos al mismo tiempo, y que al mismo tiempo les des el score en tiempo real de cuánto tiene cada jugador y se guarden esos resultados durante un buen cierto tiempo, es gracias a Dynamo. Dynamo provee ese tipo de servicios y los provee en milisegundos. Recordemos, esto es en milisegundos, ¿verdad? Y tiene un amplio almacén, de veras, un amplio almacén. Más adelante vamos a ver qué otras características todavía más buenas tiene Dynamo. Tenemos aquí al padre de Dynamo. De aquí nació DynamoDB. Es Amazon Document DB. Amazon Document al principio fue creado igual por la misma necesidad de las bases de datos relacionales. No dieron el ancho, entonces tuvo que crear Amazon Document DB. No era tan perfecto. Se conjuntó con otra herramienta y de ahí nació DynamoDB, ¿verdad? Este es el padre de Dynamo, lo que es DocumentDB. Creo que es del 2007, al parecer. Fue creado en el 2007. Bueno, aquí nos dice que Amazon DocumentDB es compatible con MongoDB, está diseñado desde cero para ofrecerle el rendimiento, la escalabilidad y disponibilidad que necesita al operar cargas de trabajo críticas de MongoDB a escala. Amazon DocumentDB, el almacenamiento y la informática están desacoplados, lo que permite escalar de forma independiente. Así es, cuando tú desacoplas alguna pila a alguna base de datos, cada ente que está desacoplado actúa de forma independiente y entonces cuando hay un desastre, no se lleva todo por completo, ¿verdad? No se los lleva. Tenemos Amazon Elasticache, ¿verdad? Elasticache es una maravilla. Puede almacenar, está a la altura de FS y a la altura de Dynamo en almacenamiento, porque ¿qué creen? Que también Dynamo tiene almacenamiento y bastante grande. Ya habíamos visto que los tiene en SSD, ¿verdad? Su almacenamiento. Bueno, Amazon Elasticache ofrece almacenes de datos en memoria Redis y Memcache, ¿verdad? El más poderoso es Redis. De veras, Redis tiene mucho almacenamiento. Cuando ya estás tú sobresaturando tu almacén de datos, te vas a Redis y Redis te permite, mediante ese caché, tener ese respaldo de almacenamiento
Y tú puedes ir depurando la otra parte sin perder por completo lo que tú tienes, tu bad code, ¿verdad? Dice Memcache, son completamente administrados. Cuando dicen completamente administrados es porque es serverless, ¿verdad? Este tipo sin servidor. Puede crear aplicaciones con uso intensivo de datos o mejorar el rendimiento de las aplicaciones existentes, recuperando datos de almacenes, datos en memoria de alto rendimiento y baja latencia. Luego aquí tenemos uno de los mejores almacenes, un almacén muy coherente con lo que es la alta informática, con lo que son los requerimientos de procesamiento muy, procesadores muy poderosos. Se enfoca mucho lo que es Neptune, incluso aquí, como pueden ver, hay unos nodos. Bueno, se enfoca mucho en lo que es Machine Learning, ¿verdad? E inteligencia artificial también. Se enfoca mucho. No debemos mezclar lo que es Machine Learning e inteligencia artificial. Son entes separados, ¿eh? Son entes separados. Uno es muy caro y el otro es más barato. Y Neptune está a la altura de cualquiera de esos dos servicios, inteligencia artificial y Machine Learning. Dentro de lo que es este tipo de herramientas, te permite almacenar por millones en tiempo real y aparte con análisis. Esa es la característica de Neptune amazónico, ¿verdad? Amazon Neptune. Amazon Neptune es un servicio de bases de datos de gráficos rápido y confiable, completamente administrado. Para aplicaciones que funcionan con conjuntos de datos altamente conectados, Neptune ofrece réplicas de lectura para alta durabilidad, puede crear copias puntuales y configurar copias de seguridad continuas en Amazon S3, ¿verdad? Con replicaciones en zonas de disponibilidad. Bueno, han visto que hay servicios en los que utilizan muchas imágenes para hacer detección de análisis, por ejemplo, de objeto. Utilizan el QR, utilizan el análisis de sentimientos, todo va en conjunto, ¿verdad? Bueno, pues Neptune te permite hacer esa conexión, por eso están esos nodos, te permite hacer esa conexión, por ejemplo, con Lens, ¿verdad? Con Lens ahí, con Data Wrangler. ¿Para qué? Para analizar la imagen y decir, bueno, hay tantos vehículos en el periférico, ¿verdad? Hay tantos objetos, hay 36,000 vehículos rojos pasando por ahí. O sea, si quieres esa característica, sí te la puede hacer Amazon Neptune, ¿verdad? Claro, con un visualizador como es por ejemplo, Athena o QuickSign, ¿verdad? Tienes que tener algo, ¿cómo se dice? Aparte de esta herramienta, él va a detectar aplicándole otra herramienta, por ejemplo, lo que es detector, ¿verdad? Data Wrangler, incluso para hacer más coherente este tipo de servicios de detección de aprendizaje automático o de inteligencia artificial. Puede utilizar Polly, puede utilizar SageMaker. Se interactúa muy bien este almacén de datos, ¿verdad? Lo que es Neptune, Amazon Neptune. Y vámonos a la mejor herramienta para los ingenieros de datos. La mejor, hasta ahorita no ha podido ser superado. Lo que es Amazon Redshift. Ya con la traducción forzada dice cerrojo corredizo rojo, algo así, corredizo rojo. O cerrojo rojo. Amazon Redshift es un servicio de almacenamiento de datos completamente administrado a escala de petabytes a nivel empresarial. Con Redshift puede lograr un almacenamiento eficiente y un rendimiento óptimo de las consultas mediante una combinación de procesamiento paralelo masivo, almacenamiento de datos en columnas y esquemas de codificación de compresión de datos específicos muy eficientes, ¿verdad? Redshift no actúa solo y si se fijan, así como les mencioné de que Neptune se coordina muy bien con Recognition, con Polly, con SageMaker, ¿verdad? Con Data Wrangler, con Glue. Bueno, pues Redshift se complementa muy bien con Lambda, se complementa muy bien con Dynamo, con S3, con FS, o sea, requiere de otro entorno de herramientas, ¿verdad? Para volverse ese misil poderoso, ¿verdad? No requiere de otro, o sea, son con los que más trabaja. También lo puedes trabajar con entornos de Hadoop, de Amazon MR, que es MapReduce, Amazon MapReduce,
los entornos de EMR. Redshift sirve mucho para lo que es el Data Analytics, ¿verdad? Y bases de datos. Recordemos, el Data Analytics no es el mismo que nosotros conocemos por fuera, que es el que te maneja tablas de Excel, que te maneja muy bien el Power BI, que tiene también conocimientos en Python, que te maneja muy bien las librerías de Python. No, es muy diferente, Redshift, el entorno de Data Analytics dentro de Amazon. Es un entorno, está pesado también, porque es muy pesado el que está fuera. El que está dentro de Amazon maneja muy bien lo que es Data Glue, lo que es QuickSign, lo que es Redshift, lo que son lambdas. Hay otra herramienta aparte de Redshift, ahorita es Redshift Spectrum, que es una subsecuencia de Redshift. Maneja muy bien ese tipo de entornos, ¿verdad? El Data Analytics es muy separado, a pesar de que también hace el mismo trabajo del otro Data Analyst. Eso es en lo que respecta a algunos de los almacenes más importantes, más bien de las bases de datos, ¿verdad? Bueno, vamos a lo que son las bases de datos relacionales. En la lección anterior se analizó cómo bases de datos relacionales son una excelente opción para los datos estructurados. En esta lección se profundiza en lo que constituye una base de datos relacional, incluidos los servicios de base de datos relacionales que ofrece AWS. Y aquí nos vamos, dice, ¿qué son los datos? Los datos son partes y fragmentos de información sin procesar. Las imágenes, las palabras y los números de teléfono son ejemplos de datos. Una base de datos es un conjunto de datos que se organiza en archivos denominados tablas. Las tablas son una forma lógica de acceder a los datos, gestionarlos y actualizarlos. Aquí tenemos una tabla muestra, dice perros 17, gatos 12, caballos 7 y otro 4, ¿verdad? Aquí nosotros podemos gestionar y actualizar, ¿verdad? Aquí nos da otra descripción de quién fue el padre, ¿no? De lo que fue el modelo relacional. Dice profundización y modelos de datos de FEDCOD, ¿verdad? Los modelos de datos son estructuras lógicas de una base de datos. Los modelos de datos se utilizan para determinar cómo se pueden almacenar y organizar los datos, ¿verdad? El modelo relacional RM es un modelo de datos por Edgar F. Codd, matemático de IBM, que desarrolló a finales de la década de los 60. Se desarrolló para mejorar la gestión de grandes cantidades de datos y está basado en un dominio matemático llamado álgebra relacional, ¿verdad? Fue extraordinario porque en aquel entonces fue la mejor solución que se dio para los datos y hasta la fecha se sigue utilizando, ¿verdad? Y aquí tenemos las bases de datos relacionales, ¿verdad? Y ya con un lado la no relacional. Bueno, ¿qué nos puede decir, por ejemplo, de las relacionales? Los casos de uso en comercio electrónico, gestión de relaciones con los clientes, gestión de interacción de clientes, herramientas de inteligencia empresarial, informes financieros, análisis de datos, ¿verdad? Lo que es SQL, ¿verdad? Bases de datos relacionales como es MySQL, Amazon Aurora, Postgre, MySQL, SQL Server y Oracle. Principales razones para utilizar una base de datos relacional. Bueno, pues que SQL es compatible de forma nativa, asegura la integridad de los datos y admite transacciones, ¿verdad? Es muy concreto lo que es SQL. El único problema es que gasta mucha memoria, mucha memoria. Ha llegado el punto en que se desborda de tanta memoria que utiliza. Es muy pesado utilizar SQL. Después ustedes se van a dar cuenta en el peso, en los kilobytes que puede gastar. Aquí tenemos un tipo de tablas y relaciones. Dice, las tablas de datos relacionales se basan en una serie de estructuras llamadas tablas. Para contener datos, estas tablas agrupan datos basados en una persona, ¿verdad? Lugar, cosa o eventos. Todo va en columnas, ¿verdad? Y líneas y columnas. Dice, cosa o evento relacionado. Estas agrupaciones se denominan entidades. Cada entidad se almacena como una tabla, ¿verdad? La entidad es, por ejemplo, el Custo ID, y de ahí puede ser el ID, puede ser el 031, el 032, el 033. La de nombres puede ser Milton, Carlos, Enrique, Adrián. Luego el ADDR, el estado y el ZIP, ¿verdad?
Una columna conocida como campo describe un atributo de la entidad. Una fila conocida como registro representa una sola instancia de una entidad. Piensa en una hoja de cálculo donde cada fila tiene una celda para cada columna. Cada celda puede contener un valor. Las reglas dentro del esquema definen si el atributo es obligatorio o opcional. Aquí tenemos otro tipo, por ejemplo, tenemos las primary keys y las llaves externas o extranjeras o foráneas, ¿no? Uno de clientes y otro de ventas, ¿verdad? El mismo reel que es de el Custody ID, pero con diferentes llaves primarias. A diferencia de las no relacionales, aquí tenemos un foreign key, ¿verdad? En las no relacionales no tenemos un foreign key, pero sí tenemos un primary key, al igual que en las relacionales, ¿verdad? Para crear una relación entre tablas, primero debe asegurarse que cada fila de una tabla sea única. Para ello, crea una clave pública, por ejemplo, ID de cliente. En una tabla, para dar a cada registro un valor único, una clave externa utiliza valores de la clave principal y de otra tabla para definir un registro en la tabla actual. Esto es lo que construye una relación entre dos tablas. Algunos motores de bases de datos pueden aplicar esta relación para garantizar que solo los valores de una clave principal se puedan usar como clave externa, ¿verdad? Pero es lo que nosotros llamaríamos del metadato, ¿verdad? El metadato que es customers y sales. Los demás ya son los datos que requiere, por ejemplo, de clientes. Vamos entrando a lo que son las bases de datos no relacionales. ¿Qué conocemos como bases de datos no relacionales? Bueno, pues una que tienen también clave primaria y clave secundaria. Ahí interactúan de diferente manera a cómo interactúa una base de datos relacional. Más adelante vamos a ver cómo podemos crear una tabla dentro de una base de datos no relacional. Un poquito más adelante lo vamos a ver. Pero, ¿qué nos puede decir? ¿Qué descripción tenemos de las bases de datos no relacionales? ¿Verdad? Los datos semiestructurados y no estructurados a menudo se almacenan en sistemas de bases de datos no relacionales, a veces llamados bases de datos no secure. Este término puede causar un poco de confusión. Es importante recordar que SQL es una forma de consultar datos, implica una estructura precisa. No relacional, no secure, significa que los datos almacenados no se pueden consultar mediante SQL. Una mejor manera de pensar el término SQL es que es no solo SQL, ¿no? Dentro de SQL debe haber un orden muy pragmático, así bien cerrado. Tabla, línea, campo. Dentro del no SQL es aventar todo, nada más con identificadores. Agarras todo un cúmulo así, un cúmulo enorme de datos, lo avientas. Ya nada más lo vas separando de una manera bien sencilla. Ustedes al ratito van a ver cómo lo hacemos. ¿Cómo se hace? Bases de datos no relacionales, casos de uso, detección de fraude, Internet de las cosas, redes sociales, es flexible, escalado y de alto rendimiento. Bases de datos no SQL de ejemplo, pues es DynamoDB, Redshift, MongoDB y Apache HBase, ¿verdad? Principales razones para usar bases de datos no relacionales, pues su modelo es flexible y puede manejar cantidades masivas de datos, que es lo que más se utiliza actualmente. Por eso es que está sustituyendo a las bases de datos relacionales, ¿verdad? ¿Por qué? Por las cantidades masivas. Tú dentro de una relacional absorbes mucha memoria. Dentro de la no relacional no hay ese problema, porque el peso te permite trabajar. Muchas de esas tablas, por ejemplo, Dynamo las convierte en JSON, esas tablas. Por eso es de que baja mucho de peso la consulta. Aquí tenemos una base de datos no relacional. Aquí tenemos un JSON, por ejemplo. Un ejemplo de datos almacenados como JSON. Aquí tenemos, por ejemplo, el Customer ID, el nombre de él, John, su apellido, ¿verdad? Su producto que solicitó, pues fue un libro, ¿verdad? La Odisea de Homero, del año de 1871, ¿verdad? Pidió también una película, El Muchacho, comedia, ¿de quién? De Chaplin, ¿verdad?
Pero todo va, si se fijan, dentro de un orden tabulado en un documento llamado JSON, ¿verdad? JSON. Ejemplo de esquema flexible, el esquema se define por elemento, ¿verdad? Un libro, un álbum, un track y una película. O sea, si se viera en un esquema de relacional y no relacional. Aquí tenemos una pequeña comparativa. Cada una cumple con una función diferente. No es por hacer comparación, cada una tiene una función diferente. No es mejor una que la otra. Yo en lo personal sí luego digo, no, Dynamo va a asesinar a las relacionales. No es eso. Sino que cumplen unas funciones diferentes y sí en realidad hasta cierto grado ha estado sustituyendo en algunas cosas a las relacionales, ¿verdad? Pero cada una cumple con unas funciones diferentes. Dice que hay muchos factores que pueden ayudarle a determinar qué tipo de base de datos es mejor para un proyecto, para un nuevo proyecto o aplicación que estén desarrollando. A continuación se muestran las características claves de los tipos de bases de datos relacionales y no relacionales. Tenemos aquí en la tabla, por ejemplo, nos dice la característica, la representación en lo que es relacional, pues las varias tablas, cada una con columnas y filas, ¿verdad? Esa es una característica de las bases de datos relacionales. En la no relacional, por ejemplo, la representación es recopilación de datos en una sola tabla con claves y valores, ¿verdad? Clave, valor, pero la vamos diseccionando posteriormente la clave, valor. Diseños de datos, almacén de datos relacional o dimensional normalizado. Y en las no relacionales, documento desnormalizado, columna ancha o clave valor, ¿verdad? Por eso es que se utiliza el JSON. La optimización para almacenamiento y dentro de lo relacional, fíjense bien, optimizado para cómputo. ¿Se acuerdan que les comenté que Dynamo también podía ser parte del modelo de Core, al igual que EC2 y que SS? ¿Por qué? Porque también utiliza cómputo. Lambda utiliza cómputo, ¿verdad? Esa es otra característica de Dynamo, ¿verdad? Que utiliza cómputo, mucho cómputo, utiliza mucha memoria, mucha. Estilo de consulta en SQL y el estilo de consulta en los no relacionales, idioma mucho, se utiliza la consulta de objetos. Las bases de datos no relacionales se pueden implementar en servidores de productos básicos distribuidos masivamente. Esas bases de datos tienen una ventaja en el escalado y pueden manejar conjuntos de datos mucho más grandes que las bases de datos relacionales. La distribución masiva y la escala tienen un costo en forma de consistencia eventual. Esto significa que los datos pueden no actualizarse al mismo tiempo para todos los sistemas distribuidos. La consistencia eventual puede ser un problema para la aplicación que requieren el cumplimiento del ACID, ¿verdad? La atomicidad de consistencia, rendimiento y durabilidad. Las organizaciones que requieren el cumplimiento de ACID querrán asegurarse de que la base de datos no relacional que elija pueda soportar este requisito. Bueno, Dynamo lo soporta y también MongoDB lo soporta. De hecho, ya hay muchos, MongoDB se dio cuenta que no va a sobrevivir sin AWS. Hay muchos ejercicios ya de MongoDB dentro de AWS, muchos. Ya por fin descubrieron que deben de integrarse a la nube. Por fin lo descubrieron. Aquí tenemos tipos de bases de datos no relacionales, bases de datos clave valor. Más adelantito les voy a mostrar cómo podemos ver eso del clave valor. Las bases de datos clave valor almacenan lógicamente los datos en una sola tabla. Dentro de la tabla, los valores se asocian a una clave específica y se almacenan en forma de objetos blob sin un esquema predefinido. Los valores pueden ser casi de cualquier tipo. Fortalezas, muy flexible, capaz de manejar una amplia variedad de tipos de datos. Las claves están vinculadas directamente a sus valores, sin necesidad de indexación u operaciones de unión complejas. El contenido de una clave se puede copiar fácilmente a otros sistemas sin reprogramar los datos. Y las debilidades es, las consultas analíticas son difíciles de realizar debido a la falta de uniones. Los patrones de acceso deben conocerse de antemano para un rendimiento óptimo.
Bases de datos documentales. Bueno, aquí tenemos otro tipo de bases de datos. Los almacenes de documentos, acuérdense, dentro de las relacionales, ¿qué almacén de documentos tenemos? Pues EFS, ¿verdad? Y dentro de lo que es las bases de datos documentales, dentro de las no relacionales, pues tenemos los almacenes de documentos van a archivos que contienen datos de una serie de elementos. Estos archivos se pueden navegar utilizando numerosos lenguajes, incluidos Python y Node. Cada elemento es una instancia de una persona, lugar, cosa o evento. Por ejemplo, un almacén de documentos puede contener una serie de archivos de registro de un conjunto de servidores. Cada uno de estos archivos de registro puede contener los detalles de ese sistema sin preocuparse por lo que contienen los archivos de registro de otros sistemas. Fortalezas, flexibilidad, no es necesario planificar un tipo específico de datos al crear uno y fácil de escalar. Debilidades, sacrificia el cumplimiento de ACID por flexibilidad y las bases de datos no pueden realizar consultas entre archivos de forma nativa. Administrar bases de datos locales y basadas en la nube para que se ejecuten a escala con alta disponibilidad y confiabilidad es una tarea difícil, lenta y costosa. La migración de sus bases de datos y almacenes de datos de AWS le permite aprovechar una cartera de bases de datos totalmente administrada y de alto rendimiento y rentables. Ejemplos comunes entre los casos de uso de migración se incluye MongoDB a Amazon DocumentDB, de Oracle y SQL a Amazon RDS y Amazon Aurora, de Cassandra a Amazon DB, de Terraform a Amazon Redshift, ¿verdad? Puedes migrar esa parte. Database Migration Service es una de las mejores herramientas que hay dentro de lo que es AWS. Esta va complementada, ¿se acuerdan que yo les había comentado con DataSync, ¿verdad? Para sincronizar la bidireccionalidad del uso en tiempo real y aparte del almacenamiento y el cúmulo de traslado de esa migración de base de datos completa a lo que es la nube, ¿verdad? Desde lo que es un corporativo a la nube. Bueno, aquí nos dice que existen varias herramientas y servicios de AWS para migrar datos de una base de datos externa a AWS. AWS Database Migration Service le ayuda a migrar bases de datos a AWS de forma eficiente y segura. La base de datos de origen puede permanecer completamente operativa durante la migración, lo que minimiza el tiempo de inactividad de sus aplicaciones en su nivel más básico. AWS Database Migration Service es una instancia en la nube que ejecuta software de replicación independientemente. Conforme va haciendo la transferencia, va replicando al mismo tiempo. Tenemos aquí, por ejemplo, la replicación al instante, el origen, desde donde sale, al destino, al target, ¿verdad? Hacia el punto donde va a ser el target, ¿verdad? Todo mediante Database Migration Service. Hay muchas estrategias de migración diferentes. Algunas migraciones comunes incluyen bases de datos locales a la nube de AWS, bases de datos relacionales a no relacionales y bases de datos alojadas en Amazon EC2 a servicios de bases de datos de AWS completamente administrados como son Amazon Aurora. En AWS Database Migration Service admite migraciones homogéneas como Oracle a Oracle, así como migraciones heterogéneas entre diferentes motores de bases de datos, ¿verdad? Como es de Oracle MySQL. Sin embargo, AWS DMS crea solo los objetos necesarios para migrar los datos de manera eficiente. Para migrar los elementos y el esquema de bases de datos restantes, que debe usar otras herramientas. Según el tipo de migración de la base de datos, por ejemplo, si va a migrar una base de datos de Microsoft SQL local, puede utilizar herramientas narrativas de Microsoft SQL para migrar la base de datos a Amazon RDS, a Microsoft SQL. Ya por último podemos ver, por ejemplo, aquí otro tipo, ¿verdad? De herramienta que es la Schema Convert Tools, ¿verdad? También una extraordinaria herramienta con la cual tú puedes convertir, fíjense bien, de relacionales a no relacionales, ¿eh? Tiene esa peculiaridad. Puedes convertir y Dynamo es feliz con ese SCT.
Las migraciones heterogéneas con las que se migra entre diferentes motores de bases de datos requieren el uso de Schema Conversion Tool para reducir el esquema de bases de datos a la nueva plataforma. A continuación, se puede utilizar Database Migration Service para migrar los datos, ¿verdad? Es importante comprender que DMS y SST son dos herramientas diferentes que satisfacen necesidades diferentes. ¿Por qué? Porque una hace transferencia, la otra nada más convierte, ¿verdad? Esa es una muy grande diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, en Database Migration Service dice carga las tablas con datos sin claves externas ni restricciones. O sea, como va, las manda. En cambio, con Schema Conversion Tool, pues identifica los problemas, limitaciones, acciones para la conversión del esquema, genera los scripts de esquema de destino, incluidas las claves externas y las restricciones, y convierte código como procesamiento y vistas de origen al destino y aplica código en el destino, ¿verdad? Eso le permite hacer la conversión. Muchas veces se hace, por ejemplo, creo que de MySQL dentro de un premise a la nube, la convierte directamente a Aurora, la tabla. No es muy necesario, pero sí lo llega a hacer si lo requieren. Ahora sí, vamos a ver lo que es DynamoDB, ¿verdad? Dice que Dynamo al ser no secure, pues nos dice que puede tener un esquema dinámico a diferencia de una base de datos relacional, ¿verdad? En un esquema dinámico. Bueno, ahora vamos a entrar de lleno, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos dice aquí? Cuando definimos, hagan de cuenta que esta es una tabla. Dice, esta tabla nosotros la podemos ir diseccionando en varias partes. Cuando definimos esta tabla en Dynamo, tenemos que definir la clave de partición primero, que es esta, la primera, la clave de partición. Pero también podemos tener una clave de ordenación, que es la que está aquí abajo, aquí al lado. O sea, vamos a ir partiendo en partes. Más adelante en el laboratorio les voy indicando cómo es que hacemos la partición, ¿verdad? Y, por ejemplo, la ordenación, ¿verdad? Cuando se definen las dos al mismo tiempo se llama una combinación, o sea, cuando estas dos las defines al mismo, o sea, las creas al mismo tiempo, ya tienes una combinación, ¿verdad? Ya les podemos llamar llaves, ¿verdad? Esto, por ejemplo, llave de partición también se puede llamar key partition, ¿verdad? O clave de partición y clave de ordenación, ¿verdad? Ya se convierten en keys, ¿verdad? Dynamo internamente acuerde esa clave de partición. Nosotros no lo vemos, o sea, él internamente, por eso se le llama subyacente o el servicio serverless, porque él lo hace a su manera. Él replica. Tú nunca vas a saber cuántas veces, pero él replica, ¿verdad? Esto nos va a permitir, por ejemplo, dividir, ven esta parte que está como pastelito, lo dividimos, ¿verdad? Los datos en particiones. Por ejemplo, la partición A, la partición B, la C y la D, ¿verdad? ¿Cuántas particiones? Tampoco sabemos. Puede partirlas en más porque es subyacente. No sabemos, no necesitamos saberlo. No tenemos por qué preocuparlo. Dynamo simplemente lo va a hacer en la parte subyacente. Solamente sabemos que Dynamo pues se encarga de dividir los datos en esas particiones, ¿verdad? De acuerdo a eso, ¿verdad? Entonces tenemos clave de ordenación, ¿verdad? Y claves de partición. ¿Qué más podemos ver dentro de esta? ¿Por qué debemos buscar cuando definimos una clave de partición? ¿Ustedes por qué creen en una tabla? ¿Creen que debemos de definir esto en una tabla? A su manera, sí, se genera una pequeña tablita, ¿verdad? Porque pues nos va a permitir realizar las búsquedas dentro de esa tabla, ¿verdad? Y es una tabla de origen uniforme. Es casi similar a la relacional, casi, pero no es igual. Porque aquí ya no dependemos de estos espacios, ¿verdad? De las columnas, ya es diferente, ya no dependemos de esas columnas, ¿verdad?
Si tenemos, por ejemplo, una mala clave de partición, pues nos va a generar errores, ¿verdad? Si no la generamos bien. Por eso es que tenemos que irla dividiendo, toda esa estructura de datos los tenemos que ir dividiendo en esas famosas particiones, ¿verdad? Más las que haga Dynamo. O sea, nosotros podemos ir particionando, pero Dynamo aparte hace otras particiones. Esa es la gracia de Dynamo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la hora de las consultas, y que se consultan esos famosos registros, por ejemplo, un ejemplo, si vamos a consultar los registros de una última semana, pues todos los registros van a ir a una partición muy pequeña, como esta del triangulito, el pastelito, ¿verdad? Y esto va a ocasionar que los demás datos consultados, ¿verdad? Estén dentro de un ámbito de rendimiento. Por eso es de que Dynamo tiene cómputo. Eso hace que se optimice su cómputo, aunque esté muy pequeño, ¿verdad? Aunque sea muy pequeña esta partición. Eso nos permite, ¿verdad?, hacerlo. Y aquí, nuevamente, regresando a esta tablita, como es una base de datos no relacional, todos los elementos pueden tener diferentes atributos, ¿verdad? Porque es completamente flexible, cosa que, por ejemplo, en las bases de datos relacionales no se puede hacer, ¿verdad? Porque ahí, en una base de datos, todos los datos deben de tener los mismos atributos. Aquí no hay ningún problema si tienen el mismo atributo o no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada tabla tiene, dentro, por ejemplo, de una relacional, tiene un esquema definido. Aquí no, aquí lo manejamos por particiones. Más adelantito lo vamos a ver, ¿verdad? Las particiones. Vamos a ver cómo vamos a ir realizando, por ejemplo, los índices secundarios, ¿verdad? Si quisiéramos acceder a los datos mediante unos atributos diferentes a la clave de partición, pues vamos a utilizar lo que son los índices secundarios, ¿verdad? Estos, pues, se utilizan para hacer consultas dentro de la tabla. Por ejemplo, tenemos dos tipos, que es tabla y el LCI, ¿verdad? Que es el índice secundario local, ¿verdad? Cuando hacemos esa consulta podemos utilizar ¿no? Para realizar el LCI. Estos van a utilizar la misma llave de partición principal, que es la de aquí arriba, el ID partición. O sea, esta es la tabla. La tabla esta se le llama la tabla principal, esta parte. Esta es la parte de la tabla principal. Dentro del índice secundario va a ir en torno a la tabla principal, ¿verdad? Por ejemplo, el LCI puede utilizar la misma ID de partición, ¿verdad? Y puede tener otra llave de ordenación diferente. Dentro de una base de datos no, relacional no podrías hacer eso, porque deben de coincidir. En cambio, aquí no hay ningún problema. Es más arbitraria la consulta. Es muy arbitraria aquí dentro de las no relacionales, ¿verdad? Por ejemplo, título. Puedes hacer consulta aquí en título, pero mediante LCI, ¿no? Te vas hacia lo que es la tabla principal y consultas. Otra cosa importante, por ejemplo, solo estos índices se pueden crear al momento de crear la tabla, dentro de lo que es el LCI. Si creas la tabla, creas el LCI. Posteriormente ya no puedes crear el LCI. Esa es una desventaja de LCI. Hay otra manera de que tú creas y puedes seguir adicionando, pero cuando creas índices secundarios, ya no. Solamente a la hora de que creas la tabla, ¿verdad? Al momento de crearla. Y si quieres eliminar el LCI de la tabla, pues solamente es eliminando la tabla. Al eliminar la tabla, pues ya eliminas el LCI. Esa es una pequeña desventaja que hay dentro de los índices secundarios. Solo se eliminan si se elimina la tabla, ¿verdad? Y el LCI tiene la misma capacidad que la tabla original, que la tabla principal, que es esta. Esta es la tabla original, pues va a tener la misma capacidad, ¿verdad? La misma. Las consultas que se hagan dentro de este índice, dentro del LCI, pues va a afectar siempre
no una afectación mala, sino que retorna la consulta en la tabla principal, ¿verdad? Tenemos otro tipo de LCI aquí. Bueno, otro tipo de índice que es el global, es este. Este es el índice secundario global. Aquí ya cambian las cosas. Aquí sí puedes eliminar independientemente el GSI. Lo puedes crear después de que hayas creado la tabla y no genera ningún problema porque es un poco más independiente de la tabla y no afecta directamente a la tabla al hacer las consultas dentro de GSI. GSI actúa más independientemente y puede ser eliminado sin eliminar la tabla principal, a diferencia de LSI, donde LSI sí tienes que borrar la tabla, ya se borra el LSI. Aquí no, aquí GSI no se borra, ¿verdad? No hay ningún problema. Otra cosa, por ejemplo, pueden tener diferentes llaves, o sea, llaves de partición, las famosas key partitions. Pueden tener diferentes, no hay ningún problema. La consulta sigue siendo coherente. A diferencia de los GSI, pues es que de la tabla, pues es que son independientes, ¿verdad? Ambos no comparten la capacidad, a diferencia del LCI. El GSI es una réplica de la tabla principal. O sea, recordemos, es una réplica, pero interactúa de forma independiente, ¿verdad? Con una llave de partición diferente, ¿verdad? Y eso le permite tener otro tipo de desempeño. Tomar tantita agua. Ahora sí nos vamos a esta tabla que es este es el crisol de Dynamo, es el santo grial de Dynamo, la coherencia de datos, las unidades de capacidad de lectura de RCU y WCU. Es muy importante para entrar al mundo de Dynamo conocer esta parte. Yo les había comentado que tiene un máximo de 4 kilobytes cada documento, cada JSON que se va generando debe no pesar más de 4 kilobytes. Si pesa 5, entonces tienes que aplicar más RCUs, por lo tanto es más costo, ¿verdad? Puede pesar hasta 8 kilobytes, ¿verdad? Pero cada unidad de RCU equivale a 4 kilobytes. Si tienes un documento de 7, ¿cuántos RCU tendríamos que dar? Si pesa 7, cada RCU vale 4 kilobytes. Tendríamos que poner 2 RCUs y si pesa 12, tendríamos que poner 3 RCUs, ¿verdad? Y si pesa 24 o 23 o 21, tendrían que ser 6 RCUs, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué podemos hablar, por ejemplo, sobre lo que es la coherencia de datos y esto del rendimiento? Bueno, pues Dynamo, al ser un servicio de tipo serverless, ¿verdad? Nosotros no tenemos que aprovisionar la capacidad, nosotros no tenemos que ver nada, porque todo eso es subyacente, ¿verdad? Aquí vamos a ver cómo se mide el rendimiento en una tabla de Dynamo, por medio de estos dos valores, ¿verdad? De RCU y WCU. Cuando creamos la tabla podemos decidir, por ejemplo, 10 RCUs, ¿verdad? Ese 10 RCU nos va a equivaler a, si es 1 por, serían 4, 8, 12, nos equivaldría a 3 documentos de 4 kilobytes, ¿no? O a 2 más bien, a 2 ya aprovisionamos, ¿verdad? Pero a diferencia de un WCU, pesa por 1 kilobyte, aquí es diferente el entorno. Si tenemos uno de 4 kilobytes, necesitamos 4 WCUs, no un RCU, sino 4 WCUs. Y si pesa 7, necesitamos 7 WCUs, dependiendo al tamaño de la lectura, es lo que vamos a tener de unidades de capacidad de escritura. Vale menos, pero hay que proporcionar más y siempre buscarle equilibrarla con el RCU, ¿verdad? Uno vale 1 kilobyte y el otro vale 4 unidades, ¿verdad? O sea, 4 kilobytes es un RCU, 1 kilobyte es un WCU, ¿verdad?
¿Cómo sé que necesitamos más RSU? Pues bueno, es por medio de los kilobytes, ¿verdad? Uno lo puede ver en la consistencia, ¿verdad? Aquí ya es donde entramos a son las altas consistencias y las consistencias eventuales, ¿verdad? Cuando es de consistencia eventual que generamos estas RCUs y estas WCUs, nosotros no gastamos tantos RCUs ni WCUs, gastamos la mitad. Hagan de cuenta, si para una alta consistencia necesitamos 100 RCUs, o sea, un ejemplo, para una consistencia eventual nada más necesitamos 50. ¿Por qué? Porque hay pérdida en la consulta. Si nuestra base de datos había generado datos hasta un 100%, bueno, pues en la consistencia eventual, debido a esos RCUs proporcionados, pues nada más tenemos el 60 o 70% de la vista. A veces hasta el 90% se llega a dar. Pero si tenemos una alta consistencia, entonces tenemos al 100% la lectura porque ya proporcionamos un 100%. Y todo esto tiene que ver en costos. Todo esto porque es un costo total, ¿verdad? Si doy un SRU y máximo de lectura, que es el de 4, pues la tabla, ¿verdad? Este elemento no nos va a proporcionar errores, ¿verdad? Porque estamos dando el máximo, ¿verdad? Pues ahora vamos a ver, por ejemplo, aquí qué nos dice. Dice, la coherencia de los datos decide entre las lecturas consistentes finales y las lecturas de consistencia alta. Aquí, como nuevamente les puedo comentar, bueno, cuando son consistencias finales, si tuviste un 100%, nada más te proporciona el 90%, hay una pequeña. Pero cuando son lecturas de consistencia alta, son al 100%, ¿verdad? Y aquí nos dice unidades de capacidad de lectura de RCU, número de lecturas de consistencia alta por segundo, 2 lecturas consistentes finales por segundo, para elementos de hasta 4 kilobytes de tamaño. Las lecturas consistentes finales utilizan la mitad de la capacidad de lectura aprovisionada, ¿verdad? Unidades de capacidad de escritura doble son un número de escrituras por segundos para elementos de 1 kilobyte por tamaño. Y aquí vamos a ver la primera tabla en la cual vamos a convertir, por ejemplo, los RCUs. Dice, para admitir, fíjense, ¿cuántas RSU se necesitan para admitir 25 lecturas de consistencia alta por segundo de 15 kilobytes? Pues está fácil. O sea, si tenemos que un RSU equivale a 4 kilobytes, entonces para que nos den 15 necesitamos 4, 8, 12, 16, o sea, 4 RSUs. Pero aquí nos dice que es por 25 lecturas, entonces 25 por 4, ¿cuánto va a ser? Vamos a necesitar 100 RCUs. Primero hacemos el del kilobyte aquí. Primero hacemos esta. Dice 15 kilobytes son 4 fragmentos completos de 4 kilobytes. Entonces 4 por 4, 16. ¿Verdad? Entonces tenemos 4. Pero esos 4 los vamos a multiplicar por las 25 lecturas. Y entonces nos va a dar como resultados 25 por 4, pues 100 RCUs. ¿Verdad? Esto en lo que es el ejemplo de RCU. Si nos vamos al W, ¿verdad? Al WCU ya es diferente porque ahí es un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque el 1 equivale a 1. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas WCU se necesitan para admitir 100 escrituras por segundo de 512 bytes? Pues necesitamos 512 WCUs, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos. Aquí, ¿qué más nos puede decir sobre la unidad de capacidad de escritura WCU? Cada llamada a la API para escribir datos en su tabla es una solicitud de escritura para elementos hasta de 1 kilobyte de tamaño. Una WCU puede utilizar una solicitud de escritura estándar por segundo. Los elementos superiores a 1 kilobyte requieren WCU adicionales. Las solicitudes de escritura transaccionales requieren de 2 WCU para realizar una escritura por segundo de elementos de hasta 1 kilobyte. Por ejemplo, una solicitud de escritura estándar de un elemento de 1 kilobyte requerirá una WCU. Una solicitud de escritura estándar de un elemento de 3 kilobytes requerirá 3 WCU. Y una solicitud de escritura transaccional de un elemento de 3 kilobytes requerirá 6 WCU, ¿verdad? Hasta aquí
¿Alguna pregunta, alguna duda sobre este tipo de métricas? ¿Algún comentario? Juan Carlos, adelante, por favor. Sí, Enrique, una pregunta. ¿El formato como guarda Dynamo la información es qué tipo de formato? ¿Es binario o es JSON o Es JSON. BJSON? Ajá, todo lo convierte en JSON. Dynamo tiene esa característica que tiene un Ok, almacén de datos en JSON. Todo lo convierte a JSON. De hecho, ahorita en el laboratorio se los voy a mostrar cómo se puede visualizar en JSON, Juan Carlos. ¿pero es Sí, JSON plano o BJSON, que es no, es binario? JSON plano, Ok. ajá. ¿Y Sí, y maneja índices o cómo maneja es en plano normal, no maneja más que el formato para, por ejemplo, con recursos, con las autorizaciones, con código, incluso tú al mismo JSON, por ejemplo, lo puedes habilitar para que te admita un código completo, ¿eh? Ya sea en Python, en Net, tiene esa capacidad, ¿eh? Ya nada más lo habilitas en la versión y le puedes pegar el código más, y tiene esquemas sí, como, sí tiene esquemas, ok. ¿sí? Haz de cuenta que es una base de datos, relacional, No, pero como Mongo, convertida. más o menos, o sea, es muy parecido a Mongo, porque si es JSON y tiene esquemas, es Sí, como muy parecido a Mongo. eh, más bien Mongo es parecido a Dynamo. Sí, es parecido. Exacto. Sí, Ok, vale, excelente, Juan Carlos. gracias. Sí, no a ti, Juan Carlos. Y aquí tenemos, por ejemplo, ya completa, ¿verdad? Dice, ¿cuántas WSU se necesitan para admitir 100 escrituras por segundo de 512 kilobytes? Si un WSU equivale a un kilobyte, bueno, 512 bytes utiliza un fragmento completo de un kilobyte porque 512 entre 1024 redondea a 1, entonces equivalían a 100 por 1 a 100 WCUs, ¿verdad? Es lo que requerimos para 512 bytes, ¿verdad? Aquí estas tablas nos ayudan mucho porque luego sí hay que hacer algunas conversiones cuando son por torrentes, ¿no? O sea, que te llegan así por muchos. Cuando es estándar, la verdad, no aplicamos nada, nada de WCUs ni RCUs, sino que ya subyacentemente lo aplica, automáticamente lo aplica Dynamo, pero no está por demás que nosotros conozcamos el funcionamiento, ¿verdad? ¿Eh? De lo que es los WCUs y los RCUs. Bueno, aquí estamos en lo que es Dynamo BStreams, DB-Streams. Bueno, ¿qué es Streams? Pues es un flujo. Es un flujo. Aquí nos dice, por ejemplo, abajo, la descripción. DynamoDB Streams captura una secuencia en orden cronológico de las modificaciones de los elementos en una tabla de DynamoDB y almacena esta información en un log durante un máximo de 24 horas. Las aplicaciones pueden obtener acceso a este registro y ver los elementos de datos tal como se encontraba antes y después de la modificación, prácticamente en tiempo real. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, desde el origen de donde parte la tabla de Dynamo y nos dice el de la partición A. Aquí tenemos el stream, que es el flujo, va a una partición e invoca una lambda, una función lambda, ¿verdad? Esta dice, va a garantizar, dice, la entrega garantizada ocurre exactamente una vez, o sea, ya hizo su entrega. Y así se va, por ejemplo, desde la partición B y C, ¿verdad? Y todo esto va en flujos, o sea, los famosos streams. ¿Qué es lo que nos permite hacer estos streams? Dice, cambia el flujo de elemento, la entrega está garantizada exactamente una vez, se ordena de forma estricta por claves, son duraderas, escalables, están completamente administradas, la retención de datos es por 24 horas, se produce latencia inferior a un segundo, se obtienen de lambda, sí, se conjuntan muy bien porque streams con lo que mejor interactúa es con lambda, ¿por qué? Por las detonaciones, ¿verdad? El flujo ya lo convierte, por eso se hace una partición y lo convierte en una detonación para alguna acción que pueda realizar lambda, ya sea canalizar el dato, enviarlo a algún repositorio, enviarlo a algún visualizador, ¿verdad? O enviarlo como mensaje, ¿verdad? Todos estos flujos tienen una característica, ¿verdad? Particular para cada acción. Luego tenemos aquí, por ejemplo, perdón,
Características de Amazon, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, las operaciones de escritura condicional. Este tipo de escrituras, si se cumplen las condiciones, se pueden actualizar ciertos elementos. Por ejemplo, cumplen con ciertas características, cierto orden, ¿no? Si se cumplen las condiciones de actualizar algún elemento, entonces ya se cumplió la escritura condicional, ¿verdad? Y por ejemplo, tenemos el bloqueo optimista con el número de versión. Bueno, aquí es porque nosotros podemos asignar un número de versión a los elementos y solamente se hacen las modificaciones si estamos en la versión global, por ejemplo, ¿no? En esa versión global es donde aplica este bloqueo optimista, ¿verdad? Luego tenemos las operaciones por lotes, que es el batch Cletten y el batch Cletten. De aquí sí no pude obtenerles un poquito de más información, pero posteriormente se las voy a proporcionar, pero es para obtener lecturas de los elementos a tiempo, estas partes del famoso batch. Y tenemos una de las mejores aplicaciones de Dynamo, lo que es, aquí nos dice Dynamo DB Accelerator, que es Dynamo DAX, ¿verdad? Dynamo DAX es una de los mejores implementos que se pueden tener. Dynamo, acuérdense que trabaja a bajas latencias, es muy rápido, por eso es un Dynamo. Trabaja en milisegundos. Pero, ¿qué pasa si yo quiero más velocidad dentro de Dynamo? ¿Verdad? Pues aplico DAX, ¿verdad? Con Dynamo DAX bajamos la latencia de milisegundos a microsegundos, ¿verdad? DAX actúa como una capa de caché. No se requiere de cambio de código, lo único que es que los tiempos de respuesta son muy rápidos, son más rápidos, ¿verdad? Esto para complementar, ¿verdad? Complementar de que si requerimos, recuerden, Amazon vende velocidad. DAX es disminuir de milisegundos a microsegundos. O sea, todavía más puedes acelerar. Esto conviene mucho. Acuérdense, utiliza mucha memoria, pero nos ayuda mucho para la entrega de datos, ¿verdad? Por eso es que se lleva muy bien con Redshift. Y aquí tenemos, por ejemplo, las tablas globales, la replicación de datos. Estas tablas globales, acuérdense, puedes tenerlas en cualquier región, puedes tenerlas, la replicación es constante, tú no la ves, uno no la ve. Tú le estás dando, por ejemplo, tú aquí estás escribiendo el usuario AAA, el ID, la nota, aquí está registrando el flujo, el stream de Dynamo y aquí está replicando, fíjense, puede hacer la réplica 1, la 2, la 3, la 4 y así subsecuentemente, uno no sabe. Yo nada más sé que Dynamo replica, pero al ser serverless, su servicio es subyacente. Lo está replicando, lo replica, lo replica, lo replica. Bueno, al estarlo replicando, déjenme dibujarles aquí, creo que es el que se ve bonito, ¿verdad? Bueno, esas réplicas van así, van más o menos así, van más o menos así, y se siguen. Bueno, tú estás haciendo consulta en tiempo real aquí en Colombia. Milton está escribiendo aquí dentro del key partition, está escribiendo los datos, está escribiendo, y al mismo tiempo Dynamo está replicando, y aquí en Australia está John, y acá en Alemania está Hans, está aquí leyendo las réplicas, nunca van a leer la original, ellos le están leyendo réplicas, pero en tiempo real. Están leyendo las réplicas en tiempo real, ¿verdad? Esa es otra de las ventajas que tiene Dynamo, que está haciendo mediante sus tablas globales la replicación de datos, ¿verdad? Y pues, déjenme aquí compartirles, pues ya vamos a entrar a hacer un pequeño laboratorio para que vean cómo se puede insertar un dato dentro de lo que es Dynamo. Déjenme tantito nada más para que no
no quede esa parte. Pero ahorita Profe, pausó ahí entonces, sí. no, no hay ningún problema. Estamos bien, es rapidito, es rapidito. Son 40 segunditos, nada más es para meter Tranquilo, tranquilo. Sí, tranquilo. sí. Pero todo bien, Miguel Ángel. ¿Qué les está pareciendo? Ahorita vamos a rematar con el pequeño laboratorio para que ustedes lo vean. Es algo muy rápido, no, pero es nada más para que ustedes vean cómo se hace la clave de partición, cómo se almacena, cómo puedes irle agregando más datos, cómo haces las consultas o el escaneo y por qué no se debe de hacer ciertas acciones, no deben de hacerse en escaneo. En este caso sí lo vamos a hacer, el escaneo, porque para fines educativos, ¿no? Sí lo vamos a hacer, pero no es recomendable hacer el escaneo porque es más caro, es muy caro. Nosotros si hacemos por escaneo, nos cuesta un poquito más, ¿verdad? Ahora sí, comparto, Miguel, comparto, muchas gracias. Sí, sí, es buenísimo. Yo me encantaría eh, hacer más cosas, ¿verdad? Pero en algún momento vamos a poder hacerlas. Dios mediante, aquí me tengo que ir a Dynamo, vámonos a Dynamo, vámonos a Dynamo DB, vamos a crear la tabla. Vamos a crear una tabla aquí, perdón, luego me metí, pero vamos a repetir. Nosotros primero, acuérdense, le vamos a dar aquí en Dynamo, perdón, pero uno luego se emociona, ¿verdad? Uno se emociona. Entonces, miren, aquí ya tenemos el panel de Dynamo. Aquí nos muestra lo que es las tablas, actualización, editor de particiones de QL, exportaciones S3, DAX, los clusters que van pegados a DAX, ¿verdad? Para esa velocidad que requerimos. Nosotros por el momento vamos a crear una tabla dentro de DynamoDB. Pues la creamos. Le vamos a poner un nombre, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a poner? Vamos a poner aquí número, guión al piso. Ah, ya le puse mal aquí, número de orden. Vamos a dejarlo así, ¿verdad? Aquí vamos a nosotros a generar nuestra primer clave de partición, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a poner? Órdenes, vamos a ponerle órdenes, ¿verdad? O incluso, fíjense, le podemos poner 1000, vamos a ponerle 1000. Y le vamos a cambiar de cadena a número. Nosotros podemos utilizar cualquiera de estos tres tipos. Cuando es de cadena de 100 es porque es una palabra, cuando es de número es porque es un número, o podemos escoger un binario. Aquí en este caso vamos a ponerle lo que es un número. Fíjense bien, aquí tenemos la clave de ordenación. Esta es opcional y solo se utiliza, por ejemplo, que en otro caso, o sea, dentro de esta misma tabla que se llama número de orden, volvería yo a generar una nueva orden de la número 1000, otra 1000 adicional. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Escribirle 1001A. O la fecha, aquí voy a poner, por ejemplo, porque ya la estoy repitiendo, si yo la hice el día 1 de febrero del 2023 y ahorita estamos a 27, pues le agrego la fecha, 27 del 02 del 23, ¿no? Y ya le agrego aquí, por ejemplo, cadena, porque es una fecha. Pero en este caso no lo vamos a hacer, ¿verdad? No lo vamos a hacer porque no se repite el número, es el primer ejercicio que vamos a realizar. Entonces no hay necesidad aquí de escribir nada en la clave de ordenación, pero en la clave de partición sí, que es el key partition, que es llave de partición también, ¿verdad? Hasta aquí vamos muy bien, ¿verdad? ¿Y qué nos dice? Configuración predeterminada o personalizar la configuración. Cuando obtenemos la configuración predeterminada, nos va a dar, ¿quieres RCUs o WCUs? Tú pues dices, pues sí, es que estos cobran. Y si tú los provisionas, recuerden que la capa 8 siempre se despacha con la cuchara ancha, ¿verdad? Se va a cobrar. Entonces, lo mejor es, por el momento, como no vamos a hacer una configuración, nos podemos dar un máximo de 10.
Incluso aquí 10 y 10, pero la verdad no tiene caso. Como va a ser nuestro primer ejercicio, vamos a personalizar la configuración. Vamos a ponerle personalizar y vamos a ponerle que es, por ejemplo, estándar DynamoDB. Si casi no accedemos a la tabla, entonces le podríamos poner infrequent access, pero como no hay ningún problema y es para fines de ejercicio, podemos utilizar la escala. Ya, los RCUs y WCUs van a ir subyacentes dentro de esta personalización, van a ir subyacentes. Podemos incluso desplegar la capacidad. Aquí podemos agregarle, tenemos las 10, las 20, las 15, no vamos a hacer, y dice que el costo estimado es de 59 centavos al mes por una lectura. Pues le podemos agregar más, pero yo la verdad no le voy a agregar más, así la vamos a dejar. Aprovisionado, no la vamos a aprovisionar. No requerimos que tenga muchas aprovisionaciones. Cuando le aprovisionas es que le tienes que agregar más memoria, le tienes que agregar unidades capacidades mínimas o de capacidad máxima. No. Entonces, lo que vamos a hacer es bajo demanda. La ponemos bajo demanda. No vamos a crearle índices globales, ni locales, nada. Nada. Lo vamos a dejar así. ¿Cifrado en reposo? Sí. Dynamo te cifra por reposo. Vamos a crear la tabla. ¿Verdad? Tarda un poquito porque va creando y ya está creando la clave de partición 1000. Así la vamos a dejar que esté creando, que ahí esté trabajando. Tarda a veces entre 4 y 5 minutos. Aquí nosotros en cuanto esté creada le vamos a dar aquí número de orden. Miren, ahora estuvo bien rápida. 0 bytes. O sea, no le hemos agregado nada. La vamos a abrir. Aquí dentro de todo esto, no tenemos aún nada hecho, entonces le vamos a dar aquí en Explore elementos de la tabla. O le podemos dar en acciones y le podemos decir crear un elemento. Aquí. O crear un objeto. Ahora sí, tenemos dentro la ¿qué? La 1000. Ah, bueno, pues vamos a agregarle uno nuevo. Que sea de número, o sea, le agregamos que sea la 1001. ¿Verdad? Podemos hacerlo. Pues se lo agregamos. Ya tenemos la 1001 y por aquí nos va a salir la 1001. Es esta. Aquí, fíjense, aquí viene el juego. Creamos el elemento. Tenemos la 1000. Le agregamos un atributo. ¿Y de qué puede ser? Puede ser de cadena. Vamos a hacerle de cadena. Supongamos que el cliente de esta orden nos dice, se llama Quiquitos. Y nos dejó su correo. Sería quiquitos @ Foxmail, ya es el nuevo, el nuevo Foxmail para que quien quiera nuevos correos, ahí está. Pero aparte nos dejó también su número, entonces number phone. Le vamos a dar en valor, pues el número telefónico también, que es el 333 444 y 555. Ahí está. Ya tenemos 3 valores dentro de la tabla de 1000. ¿Por qué? Que ya existe. Bueno, está bien, está bien. Perfecto. Si ya existe, con acciones, descargar, crear elemento. A ver. Name. A ver si es cierto. Quiquitos. A ver. Vamos a ver.
te pones cancelar, no importa, aquí le podemos agregar aquí más. No hay ningún problema. Nos vamos a elementos, nos vamos a abrirla, explore los elementos. Ya. Y aquí le podemos dar en crear elementos, agregar elemento. Y sería la 1002 con valor 0. Sí, pues sería el 201. A ver, vamos a ver. Error, sí, no hay ningún problema. Ahorita le arreglamos su asunto a este. Tenemos dos consultas. Bueno, ver en acciones, descargar. Ver detalles de la tabla. Vamos a ver los detalles. Editar el peer. ¿Por si nos dejó crear hace ratito? ¿Nos dejó crear? ¿Cómo es posible que? Sí, crear otro elemento. Ya. Ahora sí. Vamos a ver. Quedamos que es de cadena. A ver qué sería name. Equipos. Agregar otra de cadena. Diga on. Y aquí que diga 333 444 555. Así, vamos a ver. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no se deje? A ver, vamos de nuevo. Ya. Ya lo que íbamos para Juan Carlos. Tú puedes ver este atributo de 1000, lo puedes ver en JSON. Y aquí tienes tu JSON, mira. Dentro de este JSON tú puedes aplicar puedes aplicar un código. Si lo tienes en Python lo puedes poner. Si lo tienes en Node, aquí lo puedes ir agregando. Ajá. Sí, aquí tú lo editas, tú lo editas. Ahorita déjame irme acá a orden. Se supone que me debería de dejar crear elemento. Me dice que aquí explore los elementos. Se supone que aquí me debiera de dejar crear mi elemento. Algo por aquí, pues ya. 205, a ver. Ya. Nuevamente me voy, ya tengo el 205 dentro de esta tabla. Vamos a darle de nuevo. 206. Le agregas el nuevo. Vamos a ver si ahora sí me deja, que sería name. Equipos. Vamos a ver si lo deja aquí. Ya. Por fin se dejó, ¿verdad? Ya vieron aquí nuevamente le creamos el elemento. Aquí le creamos el 207. Y aquí le agregamos otro de cadena. Le vamos a poner correo, otro de cadena. Y aquí ya le ponemos que quiquitos, arroba. Órale. Ahí está. Foxmail. Le agregamos otro. Que se les ocurre un número, ¿no? Para que diga, este es otro número. Otro font. Este va a ir más completo. Este lo vamos a poner como el 444-555-667. ¿No? Ahí le podemos agregar otro porque estaba muy de buenas el cliente. Y el cliente nos dijo, bueno, aparte, fíjense, cuando es en lista o en mapa, aquí en mapa es donde metes el código de Python, aquí en mapa. Ya le puedes, le agregas mapa y te vas aquí a JSON y ya le insertas. Aquí le tienes que dar en mapa. ¿Un booleano? No. Con cadenas y números nos vamos. Como nosotros con cadenas. ¿Qué más? Dejó su dirección. Direct.
dejó la dirección y dijo que calle del Papagayo, número 100. Ahí vive el señor Quiquitos. En la calle del Papagayo y nos vamos. Y ahora sí, ya tenemos que, ya varios elementos. Así es como nosotros podemos ir insertando dentro de esta tabla que se llama número de orden. Nosotros podemos ir insertando datos y más. Le vamos cambiando, por ejemplo, a la 1207. Ya tenemos. Y entonces, yo voy a, por ejemplo, ahora vamos a hacer, por ejemplo, a ejecutar para examen. ¿Y qué voy a ejecutar? Todos los atributos, me va a dar todos los atributos, pero si yo le digo atributos específicos, le voy a poner aquí Quiquitos, por ejemplo, le doy en ejecutar, no me da, no hay problema, a pesar de que sí está, no me da, pero si yo le doy, por ejemplo, específicos a 1001, tampoco. No hay ningún problema, pero si yo le doy en consulta, o sea, en escaneo, y le doy ejecutar, aquí le pongo 1001, le doy en ejecutar. Ah, se pone, vamos a ponerle en todos los atributos, le doy en ejecutar. Completado unidades de capacidad de lectura en 5%, ¿no? Ya encontró la 1001. Pero si yo le doy, por ejemplo, la Quiquitos, no la encuentra porque no está dentro de una clave de partición, ¿verdad? Exacto. La 205, así es, Alexis, exactamente. La 205 la tiene que encontrar porque está dentro de una clave de partición, ¿verdad? Aquí está exactamente, Alexis, sí. Lo que esté dentro, ¿qué otro pusimos? Font, ¿verdad? Font, dentro de una clave, fue font. Si no me equivoco, creo que sí. O era correo, era correo, ¿verdad? 206, a ver, vamos, 206. Dentro de la 206, la damos por consulta y le damos, y así es, ¿verdad? Y sí aparece, ¿verdad? Que aparece la 206. Muchas gracias, Alexis. Extraordinario. Así es como nosotros podemos ir creando nuestras primeras tablas, ¿verdad? Esa es una tabla muy sencilla con la que nosotros podemos ir ejecutando, ¿verdad? Como vieron, no es muy compleja. Nosotros, si incluso ya tenemos nuestro documento ya realizado, que es el documento, nuestro código, nosotros lo podemos ir insertando, ¿verdad? Dentro de lo que es Dynamo, preferentemente si es un JSON, ¿verdad? Para que haga la consulta y ahí incluso ustedes pueden integrarle cantidad de datos y efectuar las consultas, ya sea por consulta o por examen, que es el famoso query, el query que es acá, o por examen, que es escaneo, ¿verdad? Que es un poquito más caro. Por ejemplo, aquí dice el número de orden de atributos, filtros, nombre, aquí ya es más completado, pues ya te escanea